Y me gusta pasear por tus calles, embeberme tus aceras, como agua de lluvia que cuesta abajo, corre bordeando tu viejo empedrado pulido, bruñido. Y llamadme loco si queréis, que a mí poco me importa, pues, las locuras que más se lamentan en la vida de un hombre son las que no se cometieron cuando se tuvo la oportunidad. Como bien dijo el periodista estadounidense Helen Rowell, así que a mí dejadme con mi bendita locura de Quijotes y Molinos, porque a mí me gusta pasear por tus históricas calles y abstraerme en las postrimerías del ocaso. Sí, ese mismo de cielos anaranjados y violetas del otoño nuestro, ese mismo donde se masca el agua de lluvia, ese que se pierde entre las azoteas y los clásicos lavaeros antiguos, tan nuestros, tan gaditanos, ese de antiguos torreones y techos a doble agua, ese de chimeneas y oxidados canalones que pulsan diariamente contra las galernas, contra los vientos de poniente y de levante, mágico viento de levante, que todo lo de atrás lo pone adelante. Y mientras observo como el cielo encendido vierte sus últimos fuegos a la broa sanluqueña, siento envidia de no ser ave palmípeda que recorra meandros y llanuras aluviales, deltas, lagos y afluentes, que desafía tus salinas marineras, tus vergeles navazos, tus antiguas atarazanas de curtidas manos, de artesana paciencia. Y mientras imagino tales aventuras, las sombras comienzan a cubrir argímez y torreones, espadañas y azudes, y con paso sosegado, bajo las primeras luces de gas, recorro la calle de Luis Eguilaz, de aroma a viejos vinos, de silencio roto por carruajes de araña, de balcones de pura forja que saludan al viento gélido de este invierno que llamado ya ha repetido varias veces nuestras persianas. Y al fondo, la parroquia de Laón, majestuoso al tiempo, de talla en piedra berroqueña, el palacio de Medina Sidonia, historia viva y latente de alcurnias guzmanas, de batallas y glorias pasadas, de enrollados pergaminos que guardan tus vivencias, el palacio de Orleán, ventana a la arquitectura del mundo, pues desde oriente a occidente dejó plasmadas sus memorias en frontales y azulejos, en brocales y techumbres, en frescos y cerámicas, y entre paisajes regionalistas de paredes desiguales y desdentadas tejas, palacetes de cargadores a indias, de aquellos de los Croquer y de los Cameros, de don Velázquez Gaztelu, de los Durán y Tendilla, de los Gómez de Barreda, de cargas y descargas, de idas y de venidas. Y llamadme loco, sí, llamadme ido, lunático o perturbado, llamadme como queráis, pero a mí dejadme recorrer el barrio alto, de zigzagueantes calles, de mostradores ajados, de charlas labriegas, de sudor artesano, de manos encalladas, y para el caso, de espartero, de toleneros, de herreros, de veloneros, de curtidores, en fin, de mi gente. Bienvenidos a Café de Levante. Hoy nuevamente un Café de Levante cargado de historia y de arqueología, y para eso se encuentra con nosotros nuestro amigo don Manuel Parodi Álvarez, historiador, especialista en historia y en mundo antiguo y arqueólogo. Vamos a presentar hoy aquí, como ya lo hablamos en su momento, el libro que se ha sacado hace poco a la luz, que ha dado a la luz un estudio histórico y arqueólogo sobre una casa que existe en la calle Sara del número 2 y que se le conoce como la Casa de los Arcos. Manuel, gracias nuevamente por acompañarnos en este rinconcito, en esta ventana a la cultura sanluqueña y de la provincia. Hola Rafa, gracias a ti y a esta casa por invitarme de nuevo, claro. Amigo Manolo, antes de entrar en el trabajo, antes de entrar en el libro, a mí me gustaría que diéramos unas pinceladas sobre ese antiguo arrabal de la Ribera. El Sanlúcar de Barrameda, y no vamos a descubrirle nada a ningún sanluqueño, evidentemente, pero no solamente se nos ve en Sanlúcar. Es una ciudad que tiene barrio alto y barrio bajo. A mí me gusta hablar de la acrópolis sanluqueña cuando hablo de la corona de la Barranca, de la corona del barrio alto de Sanlúcar de Barrameda.
Ese barrio alto de Sanlúcar de Barrameda corona, como decíamos, la barranca y se asoma a la desembocadura del Guadalquivir y a ese inmenso estuario que fue una vez la desembocadura del Guadalquivir, ese estuario que los romanos llamaban el lago Ligustino. Y desde esas alturas de la barranca, pues controlaban los pobladores la desembocadura del río, ¿no? Pero la ciudad, en época ya medieval, en época medieval islámica, en época medieval musulmana, estamos hablando de siglo X, siglo XI, siglo XII, incluso siglo XIII, se encuentra circunscrita al corazón del barrio alto. El corazón del barrio alto que hemos de encontrarlo en el entorno de la Plaza de la Paz. A falta de más arqueología, a falta de más estudios sobre el tema, nos hemos aventurado apoyándonos en descripciones, apoyándonos en restos arqueológicos, apoyándonos en la lectura del sitio, del espacio, pues hemos tratado sobre el tema. De hecho, en este libro lo abordamos, ¿no? Lo que podía ser muy bien la traza de la Sanlúcar medieval islámica, que es una pequeña villa, un núcleo pequeño, amurallado. Se conservan restos de esas murallas y se reconservan restos de esa época embutidos en el Palacio Ducal de Medinasidonia, hoy sede de la Fundación Casa Medinasidonia. Se conservan el único lienzo de tapial que se conserva a la vista. El tapial es una muralla hecha no de piedra ni de ladrillo, sino con adobes compactados, que se crean unas estructuras de tablazón, se rellena, se seca, se compacta, se quita la tablación y se van haciendo tiradas, en vertical y a lo largo, ¿no? Pero bueno, se conserva un lienzo de lo que pudo ser, o lo que muy probablemente haya sido, la muralla medieval islámica de Sanlúcar de Barrameda, que presenta además restos cerámicos embutidos en ese tapial, en ese barro, en ese adobe que una vez sirvió para edificarla. Pues presenta restos cerámicos que colegas especialistas en cerámica medieval islámica nos fechan en los siglos XI-XII. Entonces y ese lienzo de muralla está embutido, digamos, en la trasera de algunas casas que están en la calle Escuelas. En la calle de las Escuelas, sabemos que es una perpendicular a la calle Luis de Eguilaz, que es paralela a la Plaza de la Paz, que está a la espalda de lo que fue la cárcel, a la espalda de lo que son algunas edificaciones ya modernas de esa zona, pero que se conservó en un patio. Se conservó unas circunstancias rocambolescas, pero bueno, conseguimos algunos que se conservaran. Eso tuvo mucho que ver el común amigo Juan Alcón, que fue uno de los primeros que se preocupó por ese tema, y justo es que se mencione y que se reconozca, y que junto con Fernando Valencia fueron las dos personas de Fernando Valencia in situ y con Juan Alcón no in situ, pero sí a través de documentación, pues pude conocer ese lienzo de muralla que luego he estudiado y que luego he tratado en distintos artículos, ¿no? En solitario o con algunos colegas, como en este caso con Jesús Rodríguez y con Mercedes Herrera, en el libro que nos ocupa hoy, ¿no? Pues bien, esa Sanlúcar islámica, pequeña, amurallada, esa Sanlúcar que responde al modelo de lo que se llama un husun o hisan, es decir, una pequeña ciudadela rodeada de una muralla, y que, ya digo, hay que imaginar grosso modo, en líneas generales, en el entorno de la Plaza de la Paz, Plaza de los Condes de Niebla, calle Escuelas, ¿no? Muy pequeñita, muy reducida, pero nada extraño. Las dimensiones no deben sorprendernos por aparentemente pequeñas, porque todo el poblamiento no estaba circunscrito a ese espacio dentro de las murallas, había poblamiento fuera. Y había un ribat probablemente anexo a las murallas, es decir, un espacio religioso de culto y de convivencia de una pequeña comunidad islámica. Ese ribat quizá haya que encontrarlo bajo el Palacio de Medinasidonia, en las estructuras, subsumido de alguna manera, embutido en las estructuras de lo que hoy es el Palacio Ducal de Medinasidonia. Pues bien, esa Sanlúcar islámica, pequeña, reducida, que tiene un recinto amurallado que es el Hisan, que tiene el ribat, que también está fortificado, probablemente anexo, pegado, ¿no? Como en otros casos de otras estructuras de esta misma naturaleza en la Al-Ándalus de la época, y estamos hablando de siglos, insisto, 11, 12, 13 o 10 al 13, hay un momento en el que rompe las costuras. Rompe las costuras de esa época medieval islámica, y con la incorporación de Sanlúcar
a la corona de Castilla, a través del Reino de Sevilla, con la conquista de Sevilla por parte de Fernando III de Castilla en 1248, y luego la anexión de lo que fueron una vez los reinos taifas de Niebla, de Ilípula y de Jerez, de Queret, la romana Queret, ¿no? Quiero decir, pues por Alfonso X. Alfonso X rompe los tratados que existían en su época y ocupa lo que fueron las taifas musulmanas de Niebla y de Jerez. Lo hace por razones geoestratégicas. Ahí se han aducido pues revueltas musulmanas que existieron, pero hay un grave problema, y es que hay que asegurar el control de la desembocadura del Guadalquivir y de la desembocadura del Guadiana, que son dos grandes autopistas hacia el interior, sobre todo el Guadalquivir, y que si no se controla, pues mal se va a poder controlar el Reino de Sevilla, mal se va a poder controlar la ciudad de Sevilla, y no solamente porque venga el enemigo del norte de África, sino porque nuestro primo portugués está reclamando además la soberanía sobre todos los algarbes, es decir, sobre todas las tierras del sur, y eso llevaría a Portugal a plantarse no en la frontera del Guadiana, sino en la frontera del Guadalquivir. En ese momento histórico, de finales del siglo XIII, como sabemos, a Sanlúcar de Barrameda se le produce un momento de estos momentos bisagras en la historia, ¿no? Que marcan un antes y un después. Y aquí se produce la llegada de la casa de Guzmán, de don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, que recibe el señorío de la ciudad en 1297. Es algo que es de sobra sabido, que el archivo general de la Fundación Casa de Medina Sidonia se conserva el privilegio rodado original, es decir, el documento original por el que la corona de Castilla le cede el señorío de la villa entonces a Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, por los méritos de este personaje, de este señor de la guerra, por los servicios prestados, por la defensa del castillo de Tarifa con el sacrificio de su propio hijo, lo que se llama el fecho de Tarifa, ¿no? Cuando estaba Guzmán el Bueno defendiendo el castillo, y en el cerco que se produce por parte no solamente de norteafricanos, también de peninsulares, pues se le amenaza con que si no entrega la ciudadela de Tarifa matarán a su hijo, y entonces Guzmán el Bueno sacrifica a su hijo porque sabe que la prosperidad de la familia pasa por el sacrificio de ese individuo. Es decir, lo que hace es superponer, primar el beneficio colectivo de la casa de Guzmán sobre la suerte, en este caso la mala suerte, que corre uno de sus vástagos, ¿no? Uno de sus hijos que muere, por tal de que la familia triunfe, y de hecho triunfaron, y se le concede el señorío de Sanlúcar de Barrameda. Y la casa de Guzmán va a ejercer el señorío sobre Sanlúcar de Barrameda, como sabemos, hasta 1645. Esto va a coincidir con el momento en el que, y no casualmente, en el que Sanlúcar, como decía, rompe las costuras del barrio alto, y los nuevos señores de Sanlúcar, a lo largo del siglo XIV, se van a dedicar a construir un recinto amurallado nuevo y más amplio. La muralla cristiana, la muralla guzmana de Sanlúcar de Barrameda, también se circunscribe al barrio alto, pero de una manera muy superior, con un perímetro mucho mayor. Esta muralla, pues en la calle Gitanos, en el Colegio Albaicín, aflora y se puede ver perfectamente. El arquillo de Rota, pues lo conocemos, ¿no? En la iglesia de San Miguel, en el barrio alto, en la zona de la Puerta de Jerez, también hay un resto de la muralla que se puede apreciar desde la calle Jerez. Luego queda toponimia urbana, porque dan nombres como el de la Puerta de Jerez. Puerta de Jerez se llama así porque ahí estaba la puerta de la muralla que daba hacia Jerez, ¿no? La Puerta de Rota, la Puerta de Sevilla. La Puerta de Sevilla, que no se sabe dónde estaba. La Puerta de Sevilla, que es la que da al camino de Sevilla, a la calle Sevilla, no está identificado dónde pueda estar. La tradición dice que está hay que buscarla en el entorno de la calle Luis de Guilas, no sería disparatado, está por ver, pero en cualquier caso esa es la única que no sabemos exactamente dónde estaba. Sabemos aproximadamente. La Puerta de Rota se conserva, el arquillo de Rota, la Puerta de Jerez se conserva también, una de las jambas, uno de los espacios de los márgenes de la puerta en las inmediaciones enfrente de la iglesia de San Miguel. Y la Puerta de la Mar, pues sabemos que estaba en lo que es la Cuesta de Belén, el entorno muy transformado luego en el 17, cuando el octavo duque, mi tocayo don Manuel Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, construye la iglesia de la Merced. Bien, pues Sanlúcar se desborda y empieza a crecer fuera del perímetro de esa muralla cristiana, de esa muralla guzmana del barrio alto. Se crean algunos, si no barrios, sí pequeños arrabales, el más importante de los cuales va a ser el arrabal de la Ribera.
es el embrión del Barrio Bajo. Mejor dicho, es una de las dos partes que tiene el embrión del Barrio Bajo. El Barrio Bajo, bueno, hoy hablar de Barrio Bajo en Sanlúcar es hablar de, voy a decir una tontería, de todo lo que no está en el Barrio Alto, ¿no? Quiere decir una grandísima extensión de terreno, pero entonces había que buscar el Barrio Bajo, y estamos hablando ya de finales del siglo XV, en la calle ancha de los Mesones, que es como se llamaba, en el entorno inmediato a la ribera, pues desde el Pradillo hasta la iglesia de Santo Domingo, prácticamente. Banda Playa y toda esa Exacto, ese entorno entre la calle ancha, la calle Banda Playa, el Pradillo, la plaza del Cabildo, lo que hoy es la plaza del Cabildo, hasta la iglesia de Santo Domingo, San Francisco, ya en el 17. Estamos en ese entorno, siglo XVI-XVII. ¿Qué sucede? Pues que hay una parte del Barrio Bajo que es precedente, que es anterior a ese barrio, a ese arrabal de la Ribera, o a esa parte cristiana del arrabal de la Ribera. Decíamos que hay dos embriones, dos zonas embrionarias, una es la judería y otro es el arrabal de la Ribera cristiano. En Sanlúcar hay una comunidad judía importante, una comunidad judía que tienen estudiados algunos autores, fundamentalmente don Juan Gil tiene un registro de los judíos conversos de Sanlúcar de Barrameda en época tardo medieval y en principios de la época moderna. A los judíos en 1390 se les conmina en el Reino de Castilla a vivir en una serie de ciudades, si no recuerdo mal, una docena de ciudades a las que se permite tener una judería. El resto de las juderías se desmantelan, pero claro, eso es como todo, se desmantelan sobre el papel, luego la gente no se va tan fácilmente y aunque se convierta a lo que haga falta convertirse, bueno, pues sigue viviendo como puede y haciendo lo que puede por seguir viviendo. Su congregación judía, Jerez también Sanlúcar tiene una judería, Jerez tiene una judería y la judería de Sanlúcar muy probablemente sobrevivió al pogromo de 1390 y la puntilla la recibiría con la orden de expulsión que dan los reyes católicos ya en 1492. Pero ese periodo de 100 años, date cuenta que en 1390 Sanlúcar ya era cristiana desde hacía 130 años, claro, mal contado, y ya era guzmana desde hacía un siglo. Con lo cual, todo el siglo XIV hay una judería en Sanlúcar de Barrameda. Integrada perfectamente al pie de la muralla. Claro. Está la zona del Barrio Alto, la zona del Hisan islámico, que queda embutida, queda integrado en el recinto amurallado cristiano, calle San Agustín hasta calle Gitanos, luego al castillo, el castillo es del siglo XV, pero vamos a plantearlo así, hasta el castillo, todo el perímetro de la Barranca, Callejón del Trapo, Palacio Ducal de Medina Sidonia, hasta la Cuesta de Belén, y Cuesta de Belén, probablemente calle Almonte, y por calle Almonte, Muro Alto, Muro Bajo, Arquillo de Rota, hasta buscar la zona de San Borondón, Fuente Vieja la dejaría atrás, también fuera, pero atrás, y en la zona de San Borondón, calle San Agustín, ahí ya otra vez giraba. Ese es más o menos el perímetro de la Sanlúcar amurallada cristiana. La judería está al pie de en la zona de la calle del Baño, en la zona de la calle Baños, Escalerilla de los Perros, calle Baños, esa es la zona de la judería, muy transformada luego con la evolución urbanística de la ciudad, pero ya existente en época medieval islámica, casi con toda certeza, y existente en el siglo XIV, durante todo ese siglo XIV, que Sanlúcar es guzmana y que hasta 1390 no se decreta esa concentración de las comunidades judías en 12 ciudades de Castilla, pero que, como digo, luego estudios como los del profesor Juan Gil muestran que aquí había una comunidad de conversos ya en el siglo XVI, notable, y que habían sobrevivido al pogromo de 1390 y el de 1492. Nos quedamos entonces en ese siglo XIV porque, entrando un poco ya en materia en el trabajo, en el libro, dices que los asentamientos, el asentamiento quizás de la casa pueda tener vestigios del siglo XV, ¿verdad? Sí. A ver, el arrabal de la Ribera será consolidado administrativamente hablando, legalmente hablando, por el segundo duque, don Enrique, en 1478. En 1478 el segundo duque crea el primer pegou, entre comillas, de Sanlúcar, es decir, da carta de naturaleza y permite el desarrollo de ese arrabal de la Ribera, es decir, regulariza una situación que, bueno, que estaba más o menos sin papeles. Sabemos que existía la iglesia de la Trinidad, que es de 1440, 1441, que en esa zona, Cuesta de Belén, calle Bretones, la famosa comunidad comercial de bretones, bretones de la Bretaña Menor y bretones de la Bretaña Mayor,
es decir, bretones de la península de Bretaña en Francia y bretones probablemente de la Gran Bretaña de Inglaterra, de la Britannia Mayor. Es que cuando hablamos de Britannia hay dos, la Britannia Minor y la Britannia Mayor, y aquí nos centramos siempre únicamente en los bretones de Bretaña, ¿no? Mire usted, aquí estamos hablando de bretones de Bretaña con la visita del duque de Bretaña, precisamente en esta época del segundo duque, si mal no recuerdo, pero también hablamos de la Bretaña Mayor, de esa Gran Bretaña que tanto tuvo que ver con Sanlúcar de Barrameda históricamente, y que, por ejemplo, asistimos a que la monarquía inglesa, Enrique VIII, nada menos, pues favorece la creación de una iglesia y un colegio católico inglés en Sanlúcar de Barrameda a principios del siglo XVI, en torno a 1512, en la calle San Jorge, que se llama así por la iglesia de San Jorge, patrono de la monarquía inglesa, ¿no? Hoy sede de la Hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda. Y claro, todo esto naturalmente antes de la Reforma Protestante y antes de que Enrique VIII decidiera cambiar la religión para cambiar de pareja, porque de eso es de lo que se trata, ¿no? De la reforma religiosa que hace para solventar una cuestión política, dinástica, y una cuestión económica, porque desamortiza los bienes de la Iglesia brutalmente en el siglo XVI, y la corona le echa mano a las abadías, a los conventos y a las tierras de la Iglesia católica inglesa en el siglo XVI. Pero antes de todo eso, aquí en Sanlúcar ya los bretones de la Gran Bretaña tienen una iglesia y un colegio propios, amparados por la monarquía británica. Entonces, toda esa zona entre lo que es hoy la Plaza de San Roque, la Iglesia de la Trinidad, bueno, ya antes Madre de Dios, Regina también, de segunda mitad del siglo XV, principio del siglo XVI, es el núcleo cristiano, digamos, del Arrabal de la Ribera. Es el núcleo judío por una parte del barrio bajo, digamos que el embrión del barrio bajo tiene una parte que es la judería y por otra el Arrabal de la Ribera, ya cristiano, que es lo que el segundo duque en 1478 pues le da carta de naturaleza y permite que se desarrolle. La Casa de los Arcos se encuentra en la calle Zárate, siempre doy la misma referencia, frente al bar El Almacén, porque creo que es algo que a todos, al almacén no le hace mal, un poco de publicidad, a esta casa no lo permite, y así todo el mundo ubica, creo yo, bastante bien donde está el número 2 de la calle Zárate, propiedad de doña María Luisa de Contes y de su marido, don Jesús Barba, que son los promotores del estudio y patrocinadores de la publicación. Y bueno, lo que hemos estudiado es el material cerámico existente, se ha realizado un estudio de arqueología paramental, de paredes, de arcos, de los materiales, y bueno, hay a la vista unos grandes arcos que son los que se reproducen en la portada del libro y dentro en fotos, ¿no?, que son a todas luces del siglo XVI. A todas luces del siglo XVI. Pero hay otras estructuras en la casa, hay otra crujía con otros arcos menores que tiene mucha probabilidad, vamos, que son precedentes, claramente precedentes, y que tiene es muy posible, es muy probable que sean del siglo XV, con lo cual estamos situándonos en un edificio de obra civil que ha tenido una evolución histórica continuada probablemente desde siglos, que sepamos a ciencia cierta a fecha de hoy, desde el siglo XVI, muy posiblemente, por lo tanto es coetáneo de la iglesia de San Jorge, es coetáneo de la iglesia y convento de Madre de Dios, es coetáneo de las atarazanas nuevas de los duques, que son de muy finales, 1478, muy finales del siglo XV, principios del XVI. Los bretones. Estamos en ese mismo cogollo, en ese mismo contexto, en esa misma época, y date cuenta que la calle Zárate pues, está en todo el mogollón del barrio bajo. Además, sígueme. No, y a tiro de piedra de la iglesia de la Trinidad, quiero decir. Además, hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención, creo que lo hablamos antes, y es la revalorización. Haces hincapié en la revalorización que obtienen estos edificios cuando se hace un estudio de este tipo a la hora de darle un valor patrimonial a la casa. Yo creo que es otra manera diferente de revalorizar un inmueble, un edificio histórico, hacer este tipo de estudio histórico arqueológico. Sí, estamos acostumbrados a que la arqueología sea un problema, y es mentira. Estamos acostumbrados a que el patrimonio sea un problema, y es mentira. Y estamos acostumbrados al tópico, ¿no?, a tópicos negativos que, bueno, presentan el patrimonio histórico, arqueológico, monumental, o bien como una cosa a la que no se puede tocar, que tiene que estar así por los siglos de los siglos, no se sabe en virtud de qué tipo de magia, que se quede congelado, ya no se puede utilizar, y son mentiras.
Eso es mentira. Además de ser incierto, es mentira. Y luego está la realidad. La realidad es que cualquier edificio que se abandona o se deja a sí mismo, se cae. Es decir, una edificación, sea la que sea, que no tenga funcionalidad, no va a sobrevivir al tiempo. Hasta ahora, la mejor forma de que un edificio histórico sobreviva al tiempo es que tenga funcionalidad, que tenga uso, sea una vivienda privada, que sea utilizada por una familia. Hombre, al mismo tiempo hay que tener en cuenta que la acción humana es demoledora, con lo cual aquí no se trata de hacer las cosas ni a tontas y a locas, ni sin ton ni son. Quiero decir, no se puede obrar sin cuidado. Se puede obrar, pero en todos los órdenes de la vida, ¿no? Claro, a nadie se le ocurriría, esto es tan obvio como decir, bueno, mire usted, no conduzca con una venda en los ojos. Si usted utiliza un antifaz de esto opaco para dormir, no se lo ponga cuando conduce, no se tire la sopa por la cabeza. Es decir, hay cosas que tienen una lógica interna, ¿no? No le quite las ruedas a la bicicleta si quiere usted andar en bicicleta. Esto no se nos ocurriría a nadie, ¿no? Pues lo mismo con el patrimonio, no haga usted tonterías, quiero decir, no se dedica a hacer lo que no es lógico que haga y lo que es contraproducente. Dicho lo cual, que parece que hay que decirlo, lo cierto es que romper el hiato entre patrimonio y uso del mismo, y utilización positiva del mismo, es fundamental, porque si no, no tiene sentido y no es posible la conservación. Ahora bien, no es cierto que el patrimonio sea un problema, no es cierto que cuando te salga un resto arqueológico, un resto monumental, ya se te fastidió la vida, pues ya no puedes hacer nada con él, no. Es cierto que durante, perdón que te interrumpa, pero durante la época, el boom constructivo de... Claro, pero eso iba por otro lado. Eso llevaba otras miras y eso va por otro lado. Pero es coetáneo a lo que me estás diciendo. Sí, existe, sí, no es solamente que sea coetáneo, sino que es que se trata de que una cosa es... Por eso digo que hay cosas que no hay que decir, ¿no? Quiero decir, hay cosas que no debería ser necesario decir. Como, por ejemplo, si va usted a conducir, abra los ojos cuando conduce, porque si no se va a estampar y se va a llevar a alguien por delante. Entonces, en el tema de la conservación del patrimonio, pues lo mismo. Una cosa es que el patrimonio no sea un problema en sí, y otra cosa es que lo queramos convertir en un problema, porque si lo disfrazamos de problema, así lo matamos mejor. Claro. Como ya está muertecito, pues vamos a matarlo, no, ni muchísimo menos. El bien patrimonial es un bien económico, difícilmente mensurable, bien, pero que genera riqueza. Y me remito y me limito simplemente al interés del turismo cultural y del turismo patrimonial. Vuelvo a decir, hoy sí es verdad que estamos asistiendo atónitos al hecho de que el turismo también sea un peligro para el patrimonio, porque no se puede exponer al bien patrimonial a la acción indiscriminada de un volumen de personas demasiado alto. Me remito a, por ejemplo, Altamira, ¿no? Cómo se ha controlado el acceso a las cuevas, cómo se controla. A nadie se le ocurre meter en la Sala de las Meninas a 500.000 de personas. Es decir, que hay cosas que parece que cualquier cosa está permitido. No, aquí no se trata de porque digamos que hay que romper el hiato entre bien patrimonial y utilización del mismo, ya cualquier cosa vale, no se trata de eso. Todo en su justa medida y cuidado y con especialistas evaluando el proyecto y de el eso trabajo. De eso se trata, de que todo es factible. De eso se trata, de que hay que hacer las cosas con cabeza y de que el patrimonio no se puede ni dejar abandonado ni tampoco permitir que se haga cualquier cosa con él. Pero, dicho esto, insistiré en que, como tú bien decías, en los años del boom del ladrillo, pues el patrimonio era un enemigo a batir. Y era un problema porque ralentizaba, porque impedía y porque no dejaba. Pero hay quien, como es el caso de don Jesús Barba y de doña María Luisa de Conte, se han empeñado en poner de manifiesto que es posible conservar el patrimonio, que es posible restaurar con gusto y hacer las cosas bien, evidentemente cada uno a la medida de sus posibilidades, pero que se puede recuperar un bien patrimonial para el conocimiento del conjunto de la sociedad. Y además me quedo a lo que vienes diciendo, me quedo con una frase tuya, con un párrafo tuyo que dice: los autores y promotores del estudio partimos de la convicción de que este trabajo participa en una línea de acción tan positiva como necesaria, la que considera que el patrimonio histórico no debe de ser en absoluto un problema en sí, sino que debe de ser, suponer al menos una parte notable de la solución para la gestión de nuestros cascos históricos. Así es. Ese, yo creo que resume perfectamente... Esa es la filosofía. Lo que estamos hablando. Puede ser evidentemente uno de los estudios de obra civil histórico-arqueológica
primerizos en Sanlúcar. En Sanlúcar, que yo sepa, me corrijan si me equivoco y me disculpen si incurro en error, el primero que hay. En Sanlúcar tenemos excelentes profesionales, excelentes historiadores, excelentes investigadores, y hay muy buenos trabajos sobre obra monumental, sobre edificios monumentales, religiosos y no religiosos. Llámese Palacio de Orleans, llámese, es decir, Ayuntamiento, llámese Castillo de Santiago, llámese Palacio Ducal de Medina Sidonia, hay los trabajos de la propia duquesa Luisa Isabel, llámese iglesias y conventos como, yo que sé, Madre de Dios, Regina, a cargo de historiadores sanluqueños o foráneos, ¿no? Y no menciono a nadie porque luego se me queda alguien en el tintero y no quiero, ¿no? Ya saldrán nombres luego. Pero como obra civil no había ninguno, y además hay que decir que los estudios que tenemos vienen, que son estupendos, vienen fundamentalmente del campo de la historia y de la historia del arte, pero no de la arqueología. Entonces, bueno, digamos que como modelo de estudio histórico-arqueológico centrado en una obra civil es, que yo sepa, el primero que se hace de esa característica en Sanlúcar de Barrameda. Manolo, antes Y de los primeros que hay, quiero decir que no es lo habitual esto. Exactamente, No es por habitual. eso te digo, antes de irnos a unos minutitos a publicidad, y de manera breve, estarás conmigo de que este estudio que se ha hecho, este estudio histórico-arqueológico preliminar de la Casa de los Arcos, que ya dice que es preliminar porque todavía imagino que habrá mucho trabajo por hacer, Queda. puede ser un antes y un después a la hora de volver a darle un carácter más histórico, si cabe, a nuestros edificios antiguos. Hombre, yo estaría muy mal que yo dijera algo así, ¿no? Porque máximo porque se trata de un trabajo que he hecho en conjunto con otros dos colegas que ya he mencionado, Jesús Rodríguez Mellao y Mercedes Herrera Jiménez, ¿no? Pero hombre, de lo que se trata es de demostrar que es posible, de dejar de poner que se puede, que costará trabajo, que no todo el mundo se va a encontrar con la suerte que hemos tenido nosotros de encontrarnos con María Luisa de Contes y con Jesús Barba, pero que se puede y que puede ir por ahí el tiro, entre otras cosas no porque lo monumental esté todo estudiado, ni mucho menos, ya digo, desde la perspectiva arqueológica no hay un estudio paramental pues mira, una cosa que quiero hacer, evidentemente no la haré yo solo, que es un estudio de paramentos del castillo de Santiago. Tan fácil como hacerlo con un equipo en el que haya geólogos, ¿no? Y nos hablen de la piedra que se utiliza, de dónde es esa piedra, qué naturaleza tiene, qué tipos de piedra hay, si es de canteras cercanas o extraídas de más distancia, si, como a todas luces se ve, se está utilizando algún tipo de piedra mejor en partes del castillo que necesitan refuerzo, como las esquinas, cosas así, ¿no? Pues eso es una cosa que tenemos en mente y que haremos, pero se puede hacer trabajo de esta naturaleza. Pues nos quedamos con el que sí se puede, y a la vista y a las pruebas me remito. Nosotros vamos a pasar unos momentos a publicidad y volvemos y seguimos hablando de este estudio sobre la casa en la calle Zárate número 2 con el amigo Manolo Parodi. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste, seguimos estudiando, seguimos avanzando en esta magnífica entrevista con Manuel Parodi Álvarez. Estamos hablando del estudio preliminar histórico y arqueológico de la casa situada en la calle Zárate número 2. Manolo, ¿cómo surge exactamente el proyecto? ¿Cómo surge el estudio en sí de la casa? Pues mira, tan fácil como que iba andando por la calle ancha, y esto no es un chiste, iba andando por la calle ancha y me saluda Jesús Barba y me pregunta si voy con prisa. Y tú me conoces, tú sabes que yo prisa a lo mejor no llevo, pero siempre voy apretadito. Apretado, más que, como decías tú antes, más que la tuerca en un submarino, ¿no? Más que los tornillos de un submarino. Entonces, claro, me quedo así y digo, ostras, Jesús, pues mira, me coge, no, es que estamos aquí mismo. Y estábamos en la esquina de la biblioteca, vamos, de la biblioteca Rafael Pablo. No, es que te quisiera enseñar mi casa porque tengo unos arcos antiguos. Me quedo así, unos arcos antiguos. De esto te hablo hace, no este verano, sino el anterior. Estamos hablando del verano de 2014.
Claro, me dice que tiene unos arcos antiguos, ya me quedo yo, Se te todas las enciende la antenas, luz, ¿no? se te enciende la luz. Todas las antenas, pues claro, en la calle Zárate, Barrio Bajo, Arrabal de la Ribera, unos arcos antiguos, digo, ¡bing! Sabiendo toda la historia que nos has contado, Hombre, buscando las atarazanas, leyendo y viendo a ver qué tal y cómo sí, cómo no, pues me voy con Jesús Barba a su casa y cuando veo los arcos me dice que la duquesa doña Luisa Isabel, no le había dado tiempo a estudiarlos porque no había podido estudiarlos, pero sí los había considerado, los había apreciado, había hecho un primer análisis visual y una comparativa, ¿no? En función de, claro, el conocimiento que ella atesoraba de la historia de Sanlúcar, grandísimo, y le había hablado de la posibilidad de que tuvieran relación con las atarazanas, de que ella misma, bueno, pues pensaba que sí, pensaba que no lo sabía, no lo tenía claro. Las atarazanas sabemos que son los astilleros, vamos, la zona donde el espacio de donde se construían o se reparaban embarcaciones. Estamos hablando de época medieval, ¿no? Y moderna, pero bueno, época medieval, siglo XIII, XIV, XV, XVI. Y sabemos que las atarazanas nuevas de los duques, las atarazanas nuevas son de 1478. Si un documento habla de atarazanas nuevas es porque hay unas atarazanas viejas, si no, no se hablaría de atarazanas nuevas. Es más, a nadie se le ocurre que Sanlúcar no tuviera en la playa, al pie de la muralla, algún sitio donde se construyeran y se repararan embarcaciones. Evidentemente Eso es del que asó la manteca, o sea, del tirón. Esa leyenda urbana que hay en Sanlúcar, que también la he considerado, la he abordado y la he publicado al calor del libro en algunos artículos de los que tú sabes que publico en medios de prensa en papel y digitales. Esa leyenda urbana que dice que los barcos se amarraban en las covachas, eso lo recoge Agustín de Orozco en el siglo XVI. Sí, entonces, el primero que lo pone por escrito es un autor gaditano, Agustín de Orozco, en el Emporio del Orbe, o la Historia y Grandezas de Cádiz, no me acuerdo ahora mismo del título de su obra, pero ya en el 16. O sea, ya está recogiendo una leyenda urbana, entre comillas, sanluqueña, muy anterior. ¿De qué nos está hablando esa leyenda urbana, eso de que los barcos se amarraban en las covachas? Pues muy probablemente nos está hablando de cuando en época medieval, incluso en época medieval anterior a la conquista cristiana, es decir, antes de mediados del siglo XIII, en época medieval islámica, y aprovechando el desnivel, no solamente de la Cuesta de Belén actual, calle Bretones, Cuesta de Belén, sino de las faldas de la Barranca, con el río a la altura de la calle Ancha. Todo esto es muy entre comillas, pero con el río a la altura de la calle Ancha, si no más cerca incluso, si no por Regina, y ponle siglo XII-XIII, pues que ahí estuviera la playa. Y que en vísperas de temporal, pues la gente con cabeza llevara un poco hacia el interior a esas embarcaciones que están en la playa, que es una cosa que se hace con normalidad, quiere decir que no es tan extraño. Entonces, probablemente de ahí viniera el hecho de que ya Orozco, como decimos en el 16, recoja esa vieja leyenda urbana sanluqueña que está en el imaginario colectivo de Sanlúcar, y que tú sabes que yo no soy nacido en Sanlúcar de Barrameda, yo vivo aquí de hace ya bastantes años, pero es de las primeras cosas que te dicen cuando eres de fuera. De las cosas que te cuentan los sanluqueños, nacidos en Sanlúcar, sobre Sanlúcar, sí, esa es una, el agua llegaba hasta las covachas y se amarraba a los barcos. Se amarraba a los pilares. Claro, cuando te cuentan eso, tú dices, pues serían un tsunami. Y tú te pones a pensar que a lo mejor eso fue consecuencia del maremoto de Cádiz de 1755. Pues no, es muy anterior. Y además es cierto, no en las covachas, que no existían, pero sí en donde luego se hicieron las covachas. Es decir, en el entorno de la calle Bretones. Ahí probablemente hay que ubicar, si no unas atarazanas como tales, unas instalaciones sólidas, pétreas, grandes, de fuste, sí algún espacio, porque sabemos que la carpintería de Ribera, como hablábamos antes fuera de micrófono, se ha desarrollado en la playa tradicionalmente. Sí, hay almacenes, hay sitios donde se guardan los enseres, donde se tal y se cual, pero la carpintería de Ribera, la construcción de pequeñas y medianas embarcaciones, ha tenido todo que ver con la playa, desde la Ilíada hasta la Edad Media, y si no hasta hace mucho menos tiempo, pues ya te digo que yo he conocido en la costa de la provincia de Cádiz carpinteros de Ribera que hacían los botes en la playa, y que el bote estaba en la playa, o sea, no lo moví mientras estaba construyendo, y eso lo saben todos los viejos del lugar, el bote se quedaba en la playa.
y se ponían las cuadernas y se ponían la tablación y se embreaba, se calafateaba en la playa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que probablemente en ese entorno de la Trascuesta, de la Cuesta, de la calle Bretones, ahí, pues hace, yo qué sé, 800 años, nada más, pues habría algún tipo, posiblemente, de instalaciones o de incluso al abierto, con algunos almacenes, para esas labores de construcción naval. Y eso es lo que ha quedado cristalizado en la mentalidad colectiva de la ciudad. Esos arcos de la Casa de los Arcos, la duquesa difunta, con muy buen criterio, llegó a considerar si no podrían tener que ver con las atarazanas de Sanlúcar. El estudio luego ya paramental, la arqueología paramental nos ha revelado, y la tipología de los arcos nos ha revelado que son del siglo XVI. Pero hay, junto a ellos, otros que son más antiguos, que son del siglo XV. Para esa zona, para esa época, las atarazanas nuevas se habrían construido en el entorno, pues, de calle San Jorge, calle de la Chanca, calle Regina, y en ese entorno del barrio bajo ya el segundo duque hace construir unas atarazanas nuevas, es decir, unas instalaciones que respondan a las necesidades de la construcción naval a finales del siglo XV, que sabemos que también es un momento bisagra para la construcción naval, es cuando se pasa de embarcaciones de mediano o pequeño tamaño a las grandes naos, las carracas, que son embarcaciones ya con castillo de popa y castillo de proa, y que preludian el galeón que vendrá ya en el siglo XVI-XVII, ¿no? Bueno, ves, entras en la casa, ves los arcos, haces una primera visual de lo que puedes haber ahí, te informas de lo que ya había antiguamente investigado. ¿Cómo se desarrolla ese proyecto en sí? Pues mira, se trata de hacer el estudio del material cerámico que se conserva de alguna intervención anterior en obras en la casa. Se tuvo la prevención de no eliminar esa cerámica que aparecía. Y luego del estudio de lo tipológico, digamos, de la autopsia de los arcos, ¿no? del análisis de la propia estructura, ¿no? Del módulo, del ancho, del alto, del tipo de ladrillo, el tipo de material que se utiliza en la construcción, del módulo de ese tipo de material, de las medidas que tiene, ¿no? Y de a qué época puede corresponder, más luego la realidad de que los arcos, el pie de los arcos se sumerge, digamos, en el nivel del suelo. El nivel del suelo actual de la casa no es el original, ni mucho menos. Ha habido un crecimiento en estratos, un crecimiento de la potencia arqueológica de la casa, pues de cualquier cosa entre 1,50 m, 1,80 m, posiblemente desde el suelo de la casa hasta lo que sería el nivel original del siglo XV-XVI. Para abajo, ¿no? Pero ahí llegan ahí llega el pilar. El pilar, ¿no? El pilar desde el suelo para abajo se sumerge, como decía, pues como 1,20 m, pero se ve que tiene más potencia hacia abajo, por la propia naturaleza de la estructura que muestra. Pues ahí estamos ante una, bueno, pues eso, como mínimo 1,50 m, 1,70 m, 1,80 m desde el nivel del suelo actual hacia abajo. Entonces, bueno, pues eso te da mucho que pensar, más, como te digo, el material cerámico que aparece, que no aparece en suelo, que aparece en pared, porque claro, haces una pequeña cata en una pared y enseguida te sale cerámica, y te sale cerámica del siglo XVII. Entonces, te ayuda a considerar la posible evolución en el tiempo. Lo que tenemos posiblemente son unas estructuras primigenias o más antiguas del siglo XV, luego un gran momento de crecimiento de la casa, de la primera planta, de la planta baja de la casa en siglo XVI, que correspondería cuando se construyen esos arcos. Posiblemente hay esta casa, como otras, como todas, como muchas de las casas históricas, crece por añadidura. Se añaden crujías, es decir, estructuras en paralelo y en vertical. A las casas, tú sabes que se hace una casa de una planta y luego se le añade otra planta superior. No solamente se hacía eso antiguamente, sino que se añadían estructuras en paralelo, lo que se llama crujía, un espacio en paralelo y en la misma planta, no en planta superior. Entonces hay una primera crujía del siglo XV posiblemente, luego otra, que es la crujía donde están los arcos, que es muy posiblemente, vamos, a ciencia cierta, siglo XVI, y luego la casa crece en vertical. ¿Sabemos algo de historia de esa casa, Manolo, por sus dueños, o sea, siglo XIX, siglo Sí, XVIII? ya recientemente sabemos que ha sido almacén, que ha sido, pues si no esa casa, inmediatamente al lado una carbonería. Los arcos, además, muestran, uno de los arcos
se mete, digamos, en la estructura de la casa que está al lado, colindante, y la historia reciente de la casa ha tenido que ver con actividad comercial y con actividad económica, ¿no? Pero como te decía, tiene unas estructuras que son del siglo XV, otras que son del XVI, y luego ya el crecimiento vertical de la casa se habría producido en siglo XVIII, posiblemente. Con lo cual tenemos tres momentos constructivos con el siglo XVII por medio. Es lógico que una casa con los años y con los siglos que tiene, es lógico que se encuentre pues estructuras, construcciones de los siglos anteriores, claro, o sea, siguientes. Claro. ¿No? La casa ha estado viva siempre. Y luego tiene posiblemente en el interior fosilizado un patio de siglo XV, que hoy ya no es un patio, pero que, ya digo, lo que sí le hemos echado son horas, aparte de las horas y de lo que hemos aprendido de los dueños de la casa, ¿no? de todo lo que nos han contado, de lo que han pensado, pues nosotros le hemos echado horas dándole vueltas a qué es lo que estábamos viendo. Claro. ¿Y cómo han sido esas horas con Jesús Rodríguez Mellado y Mercedes Herrero Jiménez? Pues Mercedes es especialista precisamente en arqueología paramental, y es Jesús Rodríguez Mellado, un gran arqueólogo de campo, y Mercedes, como te digo, es especialista en arqueología paramental y es quien ha contribuido en buena medida a fijar la datación de las estructuras verticales de la casa, de la tipología de los arcos y tal. Mercedes trabaja en el equipo, ha trabajado, mejor dicho, en el equipo de Miguel Ángel Tabales, que es el arqueólogo de los Alcázares, el arqueólogo responsable de los Alcázares de Sevilla, cuyo consejo nos ha sido de gran ayuda a la hora de dilucidar lo que teníamos enfrente, ¿no? Sí. Y el estudio cerámico, el estudio del material cerámico ha corrido de cuenta de Jesús Rodríguez Mellado. La cerámica, me río porque hasta cierto punto hay piezas que son confusas. Uno cuando ve cerámica puede pensar que viene como con fecha, y no viene con fecha. Es decir, las tipologías a veces son amplias, ¿no? Hay piezas y hay modelos que, bueno, pues están vivos, entre comillas, en siglo XVII, en siglo XVIII. Entonces nosotros hemos sido muy prudentes con las dataciones, además, porque no nos hemos dejado llevar por el entusiasmo de cerámica trianera, siglo XV-XVI. Bueno, pues vamos a poner que es de XVI, porque los arcos, lo estoy diciendo de manera coloquial, Pero vamos a tirarnos porque es de siglo XVI, porque los arcos mayores son de siglo XVI, pero que siguiendo las dataciones de la cerámica, podíamos incluso haber apuntado a más, si no más fino, sí más abulto, ¿no? Pero no hemos querido dejarnos llevar por entusiasmo, porque entre otras cosas, como decimos, es un estudio preliminar y todavía hay más vueltas que darle a la casa. Aparte es un estudio muy completo, porque en la parte final del libro adjuntas una serie de fichas técnicas con todo lo que le estamos hablando, con el ladrillo, el material cerámico, etcétera, etcétera, y eso da la base fundamental, evidentemente. Claro, de ese estudio, ¿no? Es que, verás, una de las cosas que te enseñan es que tú tienes que tener método y tienes que hacerlo ver. Claro. Entonces, claro, nosotros hemos unido en el libro la parte histórica y la parte arqueológica. Hemos aprovechado para lanzar la hipótesis, una hipótesis de 100 y pico de páginas, sobre cómo pudo ser la evolución urbanística de la Sanlúcar medieval, islámica y cristiana en la Corona del Barrio Alto y en el Arrabal de la Ribera, que es la primera vez que se pone por escrito. De esto muchos hemos picoteado y hemos hablado del tema, autores de la historiografía tradicional sanluqueña y autores vivos y coleando, amigos nuestros, servidor que está aquí, algún amigo nuestro también, pero no se había puesto negro sobre blanco desde el alfa hasta la omega de lo que hay ahora. Es decir, bueno, y con todo lo que hay, ¿qué podemos decir? Pues esto. Y lo hemos intentado. A mí particularmente esas 100 páginas me ha parecido muy nutritivas, porque además es el mejor complemento para poder entender perfectamente ese estudio que se le hace a la casa. Es partir de lo general, es decir, bueno, este es el mapa del mundo, este es el mapa mundi de la Sanlúcar de los siglos XI a XV, XVI. Medio milenio, Y en este mapa mundi se inserta este edificio,
que está en tal sitio, que es de tal manera, que tiene esta cerámica, que tiene estas características, que muestra estos elementos, que podemos estudiar, que podemos documentar. Aquí hay madera, aquí hay piedra, aquí hay ladrillo, el ladrillo mide tanto, corresponde con tales módulos de tal época, la cerámica, pues hay cerámica de blanco sobre azul, de blue on white, hay cerámica verde de paño de Triana, hay cerámica basta de Triana, hay cerámica fina, hay etcétera, 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 hay cerámica del siglo XVI al XIX, y aquí la tienen ustedes reflejada, ¿no? Y estudiado. No ha aparecido metal, no ha aparecido moneda, en fin. Pero lo que hemos procurado es eso, partir de lo general para llegar a lo particular y dar una explicación, o intentar dar una explicación, no solamente al edificio, sino al contexto general en el que se inserta, que es el arrabal de la Ribera, sí, pero es el casco histórico de la Sanlúcar medieval, islámica y sobre todo cristiana. ¿Cómo ha sido ese trabajo con María Luisa de Conte y con pues Jesús muy fácil, Barba? Muy fácil. Ha sido porque bueno, encontrar los propietarios de facilísimo. la casa. Ya te digo que fue Jesús Barba quien nos saludamos. Él me planteó, mira, ¿te importa que te enseño mi casa y tal? Y yo, un amigo, digo, mira, es que voy apurado. No, es que tengo unos arcos antiguos. Y ya te digo, ahí se me saltaron las alarmas y el trabajo ha sido facilísimo, de una total y entera confianza por su parte en nosotros en todo momento. Y después de ese trabajo, de esa confianza, de ese estudio, de esa catalogación, llega el trabajo no final, porque seguramente no será el llega el momento en el que, y perdona, como me dice Jesús Barba, yo creí que me ibas a entregar un informe de 15 o 20 páginas, digo, y le entregamos un trabajo pues que en total tiene cerca de 200 páginas, ¿no? Que tiene 189 páginas, bueno, no es que sea extensísimo, pero claro, él se quedó muy sorprendido porque pensaba que lo que le íbamos a entregar era un informe de 6, 10 páginas a lo sumo, claro, y tardábamos, y cuando se lo dimos, claro, sí tardaba. ¿Y por qué no me decía? ¿Por qué me habéis dicho que estabais haciendo un libro? Y se lo dije, porque si te digo que estamos haciendo un libro, te asustas. Si te digo si te hubiera dicho que estamos haciendo un libro, te hubieras asustado. ¿Yo qué me voy a asustar? Evidentemente no se habría asustado, pero le entregamos algo que él y su mujer fueron los que vieron que esto no se podía quedar en un documento privado para ellos y quisieron publicarlo, y han sido los mecenas y los patrocinadores de la publicación, ¿no? Y además nosotros no en ningún momento, los autores, planteamos la posibilidad, teníamos entero permiso, total autorización por parte de Jesús y de María Luisa para los resultados que se desprendieran de la investigación, publicarlos como artículos donde quisiéramos. O sea, ahí no había, todo lo contrario, eso eran facilidades y lo que quisiéramos. Claro, es que lo que iba a ser un estudio, un informe, que luego a lo mejor salía un artículo, se convirtió en un libro. Y ahí fue cuando ellos se echaron para adelante, como se suele decir, y asumieron la publicación. Y luego no quiero que se me pase, porque soy muy olvidadizo, decir que tenemos un prólogo y un epílogo del libro, que están en solapas, pero son prólogo y epílogo. El prólogo corre a cargo del doctor Mark Hunt Ortiz, que es el decano del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias, el Colegio de Arqueólogos. Mark es amigo y es arqueólogo y es el decano del Colegio de Arqueólogos de Sevilla y Huelva, y es quien nos hace el prólogo, y el epílogo nos lo hace el presidente de la sección de arqueología de ese colegio, que es don Jacobo Vázquez Paz, que también es arqueólogo, también es amigo, y con ambos dos, sobre todo con Jacobo, he tenido ocasión de trabajar en alguna ocasión, y cuando les planteamos que nos gustaría que nos dedicaran unos minutos al libro, que estaba sin publicar, no era un libro todavía, le mandamos el bruto a los dos, y los dos se ofrecieron a participar. Por eso a uno se le ofreció, se le encargó el prólogo y al otro el epílogo, porque los dos hicieron hincapié, como arqueólogos profesionales que son, arqueólogos profesionales me refiero no a que sean más profesionales que otros, sino que son del mundo del trabajo de batalla, del trabajo de calle, de la prospección, del yacimiento, del estudio, no es el mundo académico, el mundo del gabinete, sino el mundo de la faena. Y los dos insistían en sus textos, y don Jacobo Vázquez Paz, mi amigo Jacobo, cuando vino a la presentación del libro, lo hizo de palabra, porque intervino, formó parte de la mesa de la presentación, en lo que tú decías al principio, la conveniencia, cuando no la necesidad, de que se extendieran este tipo de artículos, es decir, que cuando se hace un trabajo arqueológico se consiguiera publicar. Y claro, ponderaban los dos en sus textos, y Jacobo de palabra, la actitud de los propietarios de la casa, de don Jesús Barba y doña María Luisa de Conte, de Jesús y de María Luisa,
porque es difícil encontrar quien lo haga, pero se puede, ¿eh? Se puede. Lo decíamos hace un rato y lo repito ahora, se puede. No es una cosa que sea extraordinariamente cara, ni es una cosa imposible, ni es algo que alguien vaya a decir, sí, yo tengo una casa en el centro, yo tengo una casa antigua, pero yo ¿cómo voy a hacer esto? Como que le viene grande. No le viene grande a nadie. No le viene grande a nadie. La arqueología, el patrimonio, la historia no es algo que le queden fuera a nadie. Es una prenda de vestir como otra cualquiera. Es un pantalón, es una camisa, es un jersey, es una falda, es una blusa. Es algo que cualquiera se puede poner. No es algo que esté reservado para unos pocos. No es una cuestión de élite. No es algo que esté reservado ni a la aristocracia, ni a la nobleza, ni a la gente de dinero. No, es algo que, en tanto, hombre, yo que vivo en un piso, pues evidentemente no, porque no lo da. Pero quien viva en el centro, quien viva en los cascos históricos, quien viva en una casa antigua, seguro que hay algún arco, seguro que hay una hornacina, seguro que hay una puerta, seguro que hay una ventana, una reja, una columna, un pilar, un jabalcón, seguro que tiene gracia y que merece la pena ser considerado. Porque aparte de, claro, hacéis ese estudio en la calle Zárate, es una manzana que todavía conserva mucho sabor y mucha estructura antigua. ¿Qué más podría haber detrás de esas puertas, verdad? Que todavía no conocemos, porque estamos hablando de que si esta casa forma ya núcleo urbanizable del Arrabal de la Ribera, con la judería... En el siglo XVI, Fetén, y muy posiblemente en el XV, que es lo siguiente que queremos confirmar a través de la investigación, y le está echando, digamos, le está hablando de tú a la Iglesia de la Trinidad, por ejemplo, y le está hablando de usted, pero le está hablando a la judería, pues mira, y es una casita, ¿verdad? Que tú la ves muy mona, muy arregladita, muy bien, pero que es una casa como todas las que forman el conjunto de las manzanas de nuestro casco histórico, que unas están rehechas, que otras no, que otras sí, pero entre col y col hay mucha lechuga, ¿eh? Sí, mucha lechuga entre col y col. Esperemos que esto sea también la llave, ¿no?, a otros trabajos, ¿no? Nosotros estamos encantados, ¿no? Estamos encantados ahora y estaremos encantados de abordar cualquier tipo de consulta que se nos haga, de propuesta, de inquietud, porque, ya digo, ¿quién quita? Uno puede estar seguro de que su casa es una casa, una persona que viva en la calle Regina, que vive en la calle Carmen Viejo, que vive en la calle Santana, que vive en la calle Ancha, que viva en la calle Baño, puede pensar, o que viva en cualquiera de... Imagínate las casas del barrio alto, ahí no te digo nada ya, ¿eh? O en el barrio, o... Bueno, pues puede, en las revueltas, uno puede estar convencido, ser plenamente consciente de que su casa es una casa antigua, pero es que te puede llevar la sorpresa de que sea mucho más antigua de lo que tú crees, o a lo mejor no, pero tengas la evidencia, porque esto no se trata de que lo más antiguo no es mejor. Tenemos el tópico de que si es más antiguo es más bueno. El siglo XVI mejor que el XVII, siglo XV mejor que el XVI. No, porque también hay cuestiones estéticas, estilísticas, arquitectónicas, hay muchísimos factores a considerar. Y hay unas casas magníficas, que tú te asomas a los zaguanes de casas de calles de nuestro casco histórico, esa calle La Mar, ¿no?, que da gusto asomarse a las casas puertas y los zaguanes, y se ve los patios, y se ve sí, esa arquitectura típica la belleza, de la Baja Andalucía. De la Baja Andalucía, exacto, del Golfo de Cádiz. Y como lo vemos con los ojos de lo normal, quien vive en una casa lo ve todo normal porque se ha criado ahí, vive ahí, lo tal, ¿no? Pero luego resulta que hay cosas que tienen una gracia que no te lo esperas, y que muchas veces pasa en la vida que es necesario que lo vea alguien que no seas tú. Por eso se supone que los médicos no deben hacerse diagnósticos a sí mismos, los tiene que ver otro profesional, ¿no? Porque tú estás acostumbrado a ver las cosas con los ojos de lo propio, y es necesario que lo vea alguien que lo ve con los ojos de lo ajeno, con los ojos de lo nuevo, de lo niño, de lo que se puede dejar admirar y maravillar. ¿Por qué? Porque la rutina lleva al cansancio, y tú pues no te maravillas. Yo particularmente tengo la sensación, y permítame que te lo diga, Manolo, de que para ti este proyecto ha sido como ese caramelo dulce, ¿no? Ese dulce sí, para la boca de cualquier investigador, no te quepa duda, arqueólogo. No te quepa duda. No se trata de magnificar nada, de verdad que no se trata de magnificar nada. Pero es la oportunidad, mira, para empezar, de poder llevar a la práctica lo que yo teorizo en las clases de la universidad, en las clases del máster de dirección turística, donde hablo de sostenibilidad y vulnerabilidad del patrimonio histórico. La necesidad
del estudio, la necesidad de la puesta en valor, la necesidad de la conservación, la necesidad de la armonización del patrimonio con la propiedad privada, con el mercado. Todo eso que yo me dedico a, que voy a congresos, que hablo, que no... Mira, ahora te decía también fuera de micrófono que participo en 2 congresos que precisamente son ahora a finales de año, los 2 en el extranjero, y los 2 tienen que ver no con la historia, sino con el patrimonio histórico y la construcción de las identidades a través del patrimonio histórico, ¿no? Entonces, ha sido la posibilidad de contrastar si lo que digo en la teoría se puede llevar a la práctica. Se puede. Y ha sido la posibilidad de poner una pica en Flandes. Es que verás, no se trata de magnificar nada, pero es que es la primera vez que se hace algo de esto en Sanlúcar. Exactamente. Y a todo el mundo le gusta ser de los primeros que hacen algo. A mí no es algo de verdad que me quite el sueño, pero sí que me conforta porque se puede, porque es posible. Sí, sí. Y aparte después, bueno, esa presentación que se hizo en el ayuntamiento, con una afluencia de gente importantísima, yo lo estuve viendo. ¿Tú lo viste? Y sobre todo, además me quedo que también habrá sido un orgullo y una satisfacción haber contado con los colaboradores del libro, evidentemente, Jesús Rodríguez Mellado y María de las Mercedes Herrera que Jiménez. vinieron los dos, sí. Y también pues con la sección de arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados de Ciencia y Filosofía. En la mesa estuvo el alcalde presidiendo el acto, don Víctor Mora, estuvo doña María Luisa Contes, estuvo don Jacobo Vázquez, presidente de la sección de arqueología del colegio. Estábamos hablando. El decano excusó su ausencia porque estaba presidiendo un congreso de arqueología en Córdoba, y la ubicuidad es algo que no lo tiene todo el mundo, pero estaba en la sala el vicedecano del colegio, el doctor Pablo Garrido González, vicedecano del colegio, que vino en representación directa del decano, ¿no? Y bueno, tú luego viste la afluencia de personas y el diálogo que se construyó y que se creó una vez que ya se hizo la presentación, y ya nos levantamos, y ahí pues hubo oportunidad de interactuar, ¿no? De que hubiera preguntas, respuestas, claro, pero ya por grupos, porque había quien me preguntaba a mí, que le preguntaba a Mercedes, que le preguntaba a Jesús, que le preguntaba a Jacobo, que le preguntaba a Jesús Barba, que le preguntaba a María Luisa de Contes, en fin, se creó un diálogo múltiple que yo creo además siempre es muy constructivo. Eso es muy nutritivo, por supuesto que sí. El libro en sí no se puede conseguir en papel, pero sí hay una manera de poder leerlo y tenerlo, guardarlo en tus archivos. Esta primera edición ha sido patrocinada por Jesús Barba y María Luisa de Contes, que han hecho una tirada limitada y bueno, se está distribuyendo en la ciudad fundamentalmente, ¿no? Pero no es posible comprarlo. Lo que sí hay intención es de reeditarlo, hacer una segunda edición del libro, que seguramente tendrá que ser, si es posible hacerla finalmente, para el año que viene, porque ya para este año es materialmente imposible. Y ante las preguntas, porque ha habido bastantes personas que han preguntado que cómo lo pueden conseguir, que cómo pueden acceder al libro, decir que estamos intentando hacer posible una segunda edición del libro para el año que viene, pero que toda aquella persona que quiera tener acceso al PDF, al formato digital, pues puede hacerlo escribiéndome un correo electrónico. Es muy fácil, yo escribo todos los sábados en el Sanlúcar Información, y ahí en mi columna de historia aparece mi dirección de correo electrónico, con lo cual cualquier persona que quiera acercarse pues puede consultar ahí mi correo, verlo y ponerme un correo electrónico, y le haremos llegar el PDF del libro en formato digital por correo electrónico. No lo tenemos en papel, pero bueno, quien sea puede manejarlo de esa manera o puede hacérselo imprimir, a falta de que, como es nuestra intención y nuestras ganas, podamos contar con una edición ya comercial en el año 2016. ¿Con qué te quedas del proyecto que acabas de terminar? Con lo que queda. Te quedas con lo que queda. Me quedo con lo que me queda por delante. Yo he estado hace horas, por decirlo así, y es verdad, con Jesús Barba, dándole más vueltas a otras crujías de la casa y a otros entornos que son todavía los que tienen que revelarnos mucho más, no solamente de esa casa en sí, sino del entorno del Arrabal de la Ribera. Exactamente, porque esto sí es verdad. Te he hablado de un patio cristalizado, te he hablado de un patio fosilizado, de una crujía del siglo XV, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que no sabemos colindante, porque hemos hablado que parte de esos pilares entra en otras casas. Pero de momento habrá que centrarse en el espacio de esa propiedad, de esa casa en sí, pero como te digo, tiene por tener hasta un patio fosilizado que hemos
identificado, que eso no había reparado hasta el momento realmente nadie, de que hay una zona que es queda una esquina de un patio, probablemente un lateral, parte de un lateral de un patio, y o sea, de la crujía, parte del lateral de la crujía que daba al patio, y una pequeña parte del patio, o no tan pequeña, porque a lo mejor no era, es lo que hoy podríamos considerar un patinillo, y para eso, para el 15 ya era un patio de unas dimensiones de 2x2, ¿eh? Pero en cualquier caso, que me quedo con lo que queda por delante, la verdad, porque puede dar muchas presas todavía. Pues nada, amigo, Manolo, como siempre, ha sido un placer. No, para mí, la verdad que estés aquí, porque te agradezco la invitación. Tú sabes que es siempre trabajar en esto que tú haces, que es y que hacemos, ¿no? Que es la divulgación histórica, la difusión, es algo muy grato para los que nos gusta y que se hace con mucho gusto, especialmente cuando, como me pasa en esta casa, sea contigo, sea en el programa contigo, valga la redundancia, con la compañera Rocío Caballero, se encuentra uno con la entera libertad de ser uno mismo, de hablar sin cortapisas, sin tapujos, y decir las cosas que piensa y que siente, que no creas que hoy hemos estado hablando del ladrillo, hemos estado hablando del boom de la construcción, hemos estado hablando de cosas que no son tan sencillas, ¿eh? Y se agradece la libertad. Bueno, pues nosotros nos quedamos con estas palabras de Manolo, de Manuel Parodi, y este estudio histórico-arqueológico preliminar de la Casa de los Arcos, que se encuentra en la calle Zárate número 2. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, deseando que os haya gustado este Café de Levante, de esta ventanita a la literatura, a la historia de Sanlúcar y de nuestra provincia. Nosotros nos vamos a quedar con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Como siempre os digo, buenas noches a todos y sean muy, muy felices. Y dime, Sancho amigo, ¿qué es lo que dicen de mí por ese lugar? ¿En qué opinión me tiene el vulgo? ¿En qué los hidalgos? ¿Y en qué los caballeros? ¿Qué dicen de mi valentía? ¿Qué de mis hazañas y qué de mi cortesía? ¿Qué se platica del asunto que he tomado de resucitar y volver al mundo la ya olvidada orden caballeresca? Finalmente quiero, Sancho, me digas lo que acerca de esto ha llegado a tus oídos, y esto me has de decir, sin añadir al bien ni quitar al mal cosa alguna, que de los vasallos leales, es decir, la verdad a sus señores, en su ser y figura propia, sin que la adulación la acrecente o el vano respeto la disminuya. Y quiero que sepas, Sancho, que si a los oídos de los príncipes llegase la verdad desnuda, sin los vestidos de la lisonja, otros siglos correrían, otras edades serían tenidas por más de hierro que la nuestra, que entiendo que de las que ahora se usan es la dorada. Sírvate este advertimiento, Sancho, para que discreta y bien intencionadamente pongan en mis oídos la verdad de las cosas que supieres de lo que te he preguntado. Eso haré yo de muy buena gana, señor mío, respondió Sancho, con condición que vuestra merced no se ha de enojar de lo que le dijere, pues quien lo diga y quiere que se lo cuente, sin vestirlo de otras ropas de aquellas con que llegaron a mi noticia. En ninguna manera me enojaré, respondió Don Quijote. Bien puedes, Sancho, hablar libremente y sin rodeo alguno. Pues lo primero que digo, dijo, es que el vulgo tiene a vuesa merced por grandísimo loco, y a mí por no menos mentecato.
Los hidalgos dicen que no conteniéndose vuestra merced en los límites de la hidalguía, se ha puesto don y se ha arremetido a caballero con 4 cepas y 2 yugadas de tierra, y con un trapo atrás y otro delante. Dicen los caballeros que no querían que los hidalgos se opusiesen a ellos, especialmente aquellos hidalgos escuderiles que dan humo a los zapatos y toman los puntos de las medias negras con seda verde. Eso, dijo Don Quijote, no tiene que ver conmigo, pues ando siempre bien vestido y jamás remendado. Roto bien podría ser, y el roto más de las armas que del tiempo. En lo que toca, prosiguió Sancho, a la valentía, cortesía, hazañas y asunto de vuestra merced, hay diferentes opiniones. Unos dicen loco pero gracioso, otros valiente pero desgraciado, otros cortés pero impertinente, y por aquí van discurriendo en tantas cosas que ni a vuestra merced ni a mí nos dejan hueso sano. Algo de esta maravillosa historia del caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.